solamente para estar seguro, hasta las 5 tengo, ¿verdad, hermano? Es cuando toca la siguiente. Entonces me quedan 20 minutos, hermano, así es de que tengo que aprovechar esos 20 minutos. Me está diciendo el hermano Cañas que lo puedo dar hasta la medianoche, ¿verdad, hermano? No hay límite de tiempo, dijo el hermano. Bueno, entonces no hay límite de tiempo. Nuevamente, hermano, estoy agradecido en esta ocasión por poder estar delante de ustedes para poder compartir otra porción de la palabra de nuestro Dios. Once again, I am grateful and I am thankful for the opportunity to stand here before you and to be able to share another portion of God's Word. El tema que se me ha sido asignado para esta ocasión está titulado Regresando a nuestro primer amor, superando obstáculos y distracciones. The topic that has been assigned to me at this time is titled Returning to Our First Love, Overcoming Obstacles and Distractions. Mientras que usted piensa en este tema, regresando a nuestro primer amor, venciendo obstáculos y distracciones, quiero que piense en dos implicaciones que encontramos en el título de nuestro tema. As we meditate on the title of the lesson that we are discussing this afternoon, I want you to think about two of the implications that we find in the title of our lesson. La primera implicación que encontramos es que el primer amor fue algo que se tuvo, se perdió y por lo tanto hemos tenido que obtenerlo nuevamente o regresar a él. The first implication that we find here is that the first love is something that we had, we lost it, and therefore we had to go back to it. Pero la segunda implicación que encontramos aquí es que al regresar a nuestro primer amor va a haber obstáculos y distracciones que vamos a tener que enfrentar. But the second implication that we find here is that as we go back to our first love, there are going to be certain distractions and obstacles that we're going to have to face. Y con esto en mente, hermanos, quiero traer un texto delante de ustedes, un texto que he decidido poner como el texto base para esta lección. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. And with that in mind, I want to bring to your attention the Revelations chapter 2, verse 4 and 5, as that is the verse that we're going to use as the main one for this lesson. Y dice ahí Apocalipsis 2, 4 y 5 de la siguiente manera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. So, lo que miramos aquí es que se ha seguido el proceso para haber sido restaurados a ese primer amor. Y ese proceso fue que hubo una meditación. Tuvo que analizar y pensar un autoanálisis para ver de dónde había caído con el propósito de regresar a aquello de lo cual había perdido. So the first thing that we notice out of this verse is the two different steps in order to go back to the first love. First, there was an analysis, a self-examination. And after having examined myself, I realized certain things that I needed to do in order to go back to my first love. Lo que miramos aquí, hermanos, entonces es que cuando vamos a regresar a nuestro primer amor, eso es algo bueno. So what we see here is that if we're going to return to our first love, that is something that is good. Y algo que quiero decir en cuanto a esto es que siempre que usted y yo busquemos hacer un cambio bueno en nuestras vidas, o siempre que usted y yo tratemos de hacer algo bueno generalmente, lo primero que usted va a esperar es la crítica. Y ese es el primer obstáculo que vamos a tener que enfrentar cuando estamos regresando a nuestro primer amor. So the first thing that I want to bring to your attention is that anytime that you want to do something good, a good change in your life, or anything good just in general,
something that you know that is going to be for certain is that you will be criticized. That is going to be the first obstacle that we're going to have to face as we return back to our first love. Para poder presentar este principio de la crítica siendo el primer obstáculo que hay que vencer, le voy a pedir que abra su Biblia ya en 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 4, porque este verso viene a demostrar de qué manera la crítica se viene a presentar cuando hay un buen cambio. And I want you to open your Bibles in 1 Peter chapter 4 and verse 4, because as we read this verse of the Bible, something that we are told is what happens when you begin to make good changes in your life. Dice ahí el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. In regard to these, they think it is strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, speaking evil of you. ¿Notó usted las dos cosas que pasaron ahí cuando hubo un buen cambio en estos hermanos? Did you notice that two things that happened there as these brethren began to make those good changes in their lives? Primero de ellos dice que hubo una reacción, y la reacción es que les pareció cosa extraña que ya no estaban corriendo en la misma disolución que estaban corriendo antes. And the first thing that we notice here is the reaction from those that were being witnesses of that change as they see or think it strange that they are no longer running in the same flood of dissipation. La pregunta es, ¿qué significa eso que lo miran como algo extraño? Eso implica que se han sorprendido, no se lo pueden creer que este hermano o esta hermana que vivió su vida de una manera, ahora de repente está haciendo estos cambios. So what that actually means is that what they are seeing, they just cannot believe that it could be possible that this brother or sister who is making a positive change in their lives, they're actually getting it done. Pero lo segundo que dice ahí, no solamente que les sorprende el cambio, pero dice que comienzan a ultrajarlos. But the second thing that we notice out of this verse is not only that they are astonished because of the change that they are making, but it says also that they begin to speak evil of them. That is what we call criticism. Eso es lo que le llamamos la crítica. Esa palabra, os ultrajan, implica estaban hablando mal de ellos. Y hermanos, para poder presentar esto de una manera que lo podamos entender, piense usted del apóstol Pablo. Ahora, yo entiendo que este es un ejemplo drástico, pero piense usted del apóstol Pablo en el momento en el cual él se convierte de ser un hombre completamente fiel en el fariseísmo, y ahora él se está cambiando totalmente para ser un hombre fiel en el cristianismo. So one of the examples that I want to bring to your attention is, think of the Apostle Paul. And I know that this is a very drastic example, but I want you to think about him the moment that he makes the decision to convert from being a very faithful servant with the Pharisees, and now he's going to become a very faithful Christian. La pregunta es, ¿cuál fue la reacción que hubo en el momento en el cual el apóstol Pablo vino a hacer ese cambio? So the question here is, what was the reaction that we observed from those who were being witnesses of the change that the Apostle Paul was making? Para esto quiero que vaya conmigo y abra su Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 20 y versículo 22. And for this, I want you to open your Bibles in Acts chapter 9, verses 20 and 22. Dice el versículo 20 de la siguiente manera. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Quiero parar ahí en el versículo 21. Let's read verse 20. Immediately he preached the Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Then all who heard were amazed and said, is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem, and has come here for that purpose, that he might bring them bound to the chief priests? ¿Notó usted cuál fue la reacción de estas personas?
Dice que a ellos les sorprendió mirar ahora a un hombre que antes estaba persiguiendo a la iglesia, pero ahora estaba predicando lo que él estaba persiguiendo anteriormente. Did you notice the reaction here? What we read about is that these people saw that change in the Apostle Paul, and they cannot believe that this man that was persecuting the church, now he's teaching and preaching the exact same message of those whom he was persecuting before. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cuál fue la reacción que tuvo el apóstol Pablo. Now that is not the most important thing, the reaction that these people had. And I want to focus our attention to the reaction from the apostle Paul. El hermano Josué mencionó hace un momento, hablando de una manera sobre la crítica, que a veces esto viene a causar desánimo. Y eso es correcto. La crítica, una de las cosas que puede causar es desánimo. Earlier in the lesson, Brother Josué mentioned a little bit about criticism and how sometimes those types of feedback can cause one to get discouraged. And that is very true. Pero la razón que quiero yo que pongamos atención a la reacción de Pablo es porque Pablo, en lugar de dejarse desanimar por lo que se estaba hablando de él, por la crítica que estaba recibiendo, podemos observar que eso antes empujó al apóstol Pablo a esforzarse todavía más. But I want to bring this to your attention because the apostle Paul did the right thing. Instead of letting himself be discouraged by the criticism that he was receiving, rather he used that criticism to push himself to put even more effort into the preaching and teaching that he was doing. Quiero que lea, lo que habíamos leído ahí en el versículo 22, Hechos capítulo 9, versículo 22, el texto que no leímos. Note lo que dice. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Now I want to read the last verse that we didn't read, verse 22. But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that Jesus was the Christ. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? La que acabamos de mencionar, que él se esforzó aún más. What was Paul's reaction? The one that we just read, that he actually tried even harder. Déjale digo, hermano, que probablemente ninguno de nosotros, o probablemente muy pocos de nosotros hemos enfrentado tanta crítica por el hecho de haber obedecido el Evangelio que la crítica que enfrentó el apóstol Pablo. Let me tell you that it is very likely that not many of us, or probably none of us, has ever faced the type of criticism that the apostle Paul faced just for becoming a Christian. Pero ahora quiero aplicar este principio a algo más, porque los que estamos aquí ya somos cristianos. Y el propósito de volver al primer amor, también hay un propósito que tenemos que buscar conformarnos más y más a la voluntad de Dios. Something that I want to bring up to your minds is also, I want to apply this same principle because most of us here are already members of the body of Christ. But something that we should be striving to do is that we should try to conform to the will of God more and more every single day. Y déjeme decirle algo, que así como alguien que se convierte al Evangelio es un cambio para bien, alguien que ya es miembro de la iglesia, que busca madurar y crecer y mejorar en su vida espiritual, también va a recibir crítica. And let me tell you that just like a person that becomes a new Christian faces criticism, also someone who is already a member of the body of Christ, and now they try to put all the effort into growing spiritually and being more mature and being able to serve God even better, they are going to face a lot of criticism. Ahora quiero que aplique esto a la iglesia. Una congregación que por mucho tiempo había hecho cosas por tradición y ahora esa congregación busca entregarse de una manera más fuerte al Señor y por consecuencia esta congregación por medio de la palabra comienza a hacer cambios en la manera como hacían las cosas antes, esa congregación también va a ser criticada. And let me tell you that this also applies to a congregation that for a very long time was used to doing things a certain way because of tradition,
But now, as they study the Word of God and they realize that they need to make certain changes, and they begin to make those changes, they are going to face criticism. So lo que podemos mirar, hermanos, es que sea que estamos convirtiéndonos al cristianismo, sea que ya somos cristianos y queremos mejorar en nuestra vida espiritual, o sea que nos habíamos desviado y estamos volviendo, todo eso son cambios buenos y por consecuencia vamos a ser criticados. So again, I want to re-emphasize, whether you are becoming a brand new Christian, whether you're already a Christian who just wants to grow in the faith, or a Christian that because of some reason went astray and now is coming back to the Christian life, either way, you're going to be open to facing criticism. Y hermanos, ese es el primer obstáculo que tenemos que vencer. Pero si vamos a vencer la crítica, eso implica que usted y yo tenemos que aprender ese ejemplo del apóstol Pablo, que entre más nos critiquen y entre más hablen de nosotros, nosotros tenemos que esforzar todavía más en lugar de dejar que eso nos esté desanimando. So the most important thing that I want you to learn on this point is that when we are being criticized because we are making good changes in our lives, we need to learn from the Apostle Paul. So rather than let criticism discourage us, we should use that criticism to push ourselves even more and to serve God with all the fire possible and to serve God with all our strength. Pero hermanos, ese no es el único obstáculo que tenemos que vencer. En el momento en el cual usted busca y trata de hacer un cambio bueno en su vida, Satanás no va a estar contento. But brethren, let me tell you that that is not the only obstacle that we have to face. Let me tell you that the moment that you begin to make any good changes in your life, Satan is not going to be happy. He's going to want to do something about it. Y obviamente Satanás va a querer hacer algo. La pregunta, ¿cómo puede Satanás afectarme a mí cuando yo estoy tratando de tener una devoción más fuerte para con Dios? So the question is, how can Satan interfere and get in the way as I am trying to live a life completely devoted to God? Y déjeme decirle que la herramienta que él utiliza son las tentaciones y las tribulaciones. And let me tell you that temptations and tribulations is one of the tools that he uses to bring us out of the desire that we have to serve God better. La pregunta es, ¿por qué somos tentados? ¿O cómo nos afecta la tentación como cristianos? And the question is, how are we tempted and how does temptation affect me as a Christian? Primero que nada, déjeme decirle que nosotros, según lo que leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, vivimos en un mundo que está lleno de tentaciones. And first of all, I want to remind you that as we read 1 John chapter 2, verse 16 and 17, we are told that we live in a world that is full of temptation. Note usted lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verse 16 says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Lo que miramos aquí, hermanos, es entonces que hay tres diferentes avenidas o tres diferentes medios que Satanás va a utilizar para tentarnos y desviarnos de nuestro deseo de servir a Dios mejor. So what we see here is that there are three different ways or three different manners or avenues that Satan is going to use to try to deviate us from living a life completely devoted to God. Los tres que se mencionan ahí son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. The three that are mentioned here is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Pero ahora aquí viene la pregunta. ¿Cómo esas tres avenidas son utilizadas por Satanás para hacerme caer? So the question is, how does Satan make use of those three different means
to make me fall into temptation. Quiero que note lo que leemos en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8, un texto que conocemos muy bien. I want you to open your Bibles to 1 Peter chapter 5 and verse 8. This is a verse that we are very familiar with. Y dice ahí, sed sobrios y velad, note, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. And what we read here is, be sober and be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ese enemigo va a buscar la manera de cómo utilizar una de esas tres cosas que mencionamos para que usted caiga en tentación, y ese obstáculo le va a impedir para que usted haga el cambio para bien que está tratando de hacer. So what this is telling us that Satan as the enemy, he is going to be watching us, and he's going to find a way to use any of the three avenues that we were discussing before to put an obstacle so that we do not make those changes for the better. Con esto en mente, hermanos, también quiero que considere lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11. And with that in mind, I want you to consider what we read about in 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. Dice 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. And this verse says, lest Satan should take advantage over us, for we are not ignorant of his devices. La pregunta aquí es, ¿qué son maquinaciones? Have you asked yourself, what does it mean by devices? Y los lexicógrafos vienen a definir esta palabra maquinaciones como ataques que Satanás le manda a la mente del ser humano. And the Bible defines these devices as the attacks that Satan sends to the mind of every human. So that means that Satan wants to get into your mind so that he can make you fall into some form of temptation. Y eso implica entonces que Satanás está buscando la manera de cómo entrar en mi mente para que yo venga a caer en la tentación. Ahora quiero que usted entienda de manera práctica cómo trabajan estas maquinaciones. Now I want you to understand in a practical way how these devices of Satan work. Piense de Eva en el jardín del Edén. Vaya conmigo de hecho a Génesis capítulo 3 versículo 1 en adelante. I want you to think about Eve in the Garden of Eden, and I want you to open your Bibles in Genesis chapter 3, and we're going to read verses 1 and following. Voy a leerlo primero en español, dice versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note aquí que dice que la serpiente era astuta. Ahí está hablando de la inteligencia. Y usó la serpiente, y obviamente vamos a leer el Apocalipsis, dice que la serpiente antigua es Satanás. Y Satanás, siendo astuto, viene a pensar cuál es la maquinación, cuál es el ataque a la mente de Eva que yo le voy a enviar. Y el ataque que él envía es una pregunta. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. If you read Genesis chapter 3 and verse 1, it says, now the serpent was the more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Remember, we talked about the devices of Satan. And the word cunning here is something that has to do with the mind, intelligence. And we know that the serpent that we are discussing here, the book of Revelation tells us that the old serpent is Satan. And look at the way in which he uses those devices to attack the mind of Eve. He begins by asking this question, so has God told you that you shall not eat of every tree that is in the garden? And I think you know the rest of the story, so I'm just going to summarize shortly. La pregunta que se hizo Satanás aquí a la mujer fue con que Dios os ha dicho que de todo árbol no pueden comer. Y le voy a dar un resumen por falta de tiempo. Y usted sabe lo que pasa en el resto de la historia. La mujer le dice, no, Dios ha dicho solamente que no comamos el árbol que está en medio del huerto, y le añade algo, y que no lo toquemos.
So, you know the rest of the story, and I'm just going to summarize it because we're running short on time. But the answer that Eve gave to the serpent said, no, God didn't say that we can't eat of all the trees. All he said is that we cannot eat of the one in the middle, and then she adds something else, and that we should not even touch it. Y luego aquí vino otro ataque de Satanás, otra maquinación. Y la maquinación y el ataque que él manda a la mente de ella dice, no. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de él, tú vas a ser como Dios. Y vas a saber el bien y vas a saber el mal. So now Satan uses that question and he sends another attack in the form of another statement. And the statement that he makes no. But rather God knows that the day that you eat out of that tree, you will be like God, knowing good and evil. Y hermano, solamente bastó 2 ataques para que ahora la mujer con esas 2 maquinaciones mira al árbol y lo miró que era un árbol agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. And now I want you to notice that just with those 2 questions, statements, devices that Satan used, he was able to get the woman to look at that tree, and now she sees that it is a tree that is desirable for the eyes, but also that is a tree that she can get wisdom from it. ¿Cuál fue la decisión que ella tomó? Ella comió del árbol y pecó en contra de Dios, cayó en la tentación. So what was the decision that she made? She took out of that fruit, she ate it, and she fell into that temptation. Recuerde, cada vez que estamos haciendo algo bueno, no solamente va a haber crítica, pero Satanás va a buscar interponerse en el camino. So I want you to remember, every time that you're doing something good, not only is there going to be criticism, but Satan is going to find a way to tempt you so that he can deviate you from that work that you're trying to do. Hermanos, pudiéramos dar muchos ejemplos diferentes. ¿Recuerda cuando Satanás quiso dañar al pueblo de Israel en Primera de Crónicas 21:1? Dice que incitó a David para que censara al pueblo. ¿Qué hizo? En la mente se le vino a meter a David. Another example that we could talk about is 1 Chronicles chapter 21 and verse 1. You remember when Satan was trying to hurt the people of Israel, and the way he did that was by moving David to number the people of Israel. He got in his mind. ¿Recuerda por qué Ananías y Zafira murieron? Pedro les preguntó, ¿por qué llenó Satanás vuestro corazón? You remember why Ananias and Sapphira or Sapphira, why is it that they died? Well, the reason for that is because Peter tells them, why did Satan fill your heart? En todos estos ejemplos, hermanos, Satanás atacó la mente de seres humanos. In all of these examples, Satan attacked the mind of all these different humans that we're talking about. Hermanos, con este segundo obstáculo que entendemos es que la tentación es un obstáculo que vamos a tener que enfrentar. So what we understand here is that temptation is just another obstacle that we're going to have to face when we're trying to return to our first love. Pero no estaría completa la lección si ahora no decimos cómo lo superamos. Porque en ambos ejemplos identificamos cuál es el obstáculo y identificamos la manera como evitarlo y cómo superarlo. But it wouldn't be a complete lesson if now I don't give you the answer on how we can overcome temptation. We did that in the first point. We identified the obstacle and we gave a way out or a form to overcome that obstacle. So, ¿cómo vencemos la tentación? How do we overcome temptation? Primero, note lo que venimos a leer en Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. First, I want you to notice what we read in the Epistle of James chapter 1 verse 13 through 15. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si usted le pone atención a ese texto, la implicación que podemos sacar de ahí es que para que nosotros no caigamos en la tentación, usted y yo tenemos que aprender a ejercitar el dominio propio.
Let me read it in English. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. The implication that we see here is that before we fall into that temptation, we need to learn how to exercise self-control. Ahora la pregunta es, ¿cómo ejercitamos nuestro dominio propio? Y creo yo, hermanos, que el apóstol Pablo nos da un ejemplo perfecto en cómo nosotros podemos ejercitar el dominio propio para poder vencer este obstáculo. So the question is, how do we overcome this obstacle? And I think the Apostle Paul gives us the answer in how to specifically overcome temptation. Note lo que leemos en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Please open your Bibles in 1 Corinthians, chapter 9, verse 24 through 27. Versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Ponga la atención cómo corre Pablo. Yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El versículo 27 es la clave. ¿Qué está ejercitando Pablo? Su dominio propio. ¿Cómo está ejercitando el dominio propio? Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre para que, habiendo sido heraldo de muchos, no venga yo mismo a perderme. The scripture says as follows, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. Everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. I want you to notice verse 26. Therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight not as one who beats the air. Specifically pay attention to verse 27. But I discipline my body, and I bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Verse 27 is how the Apostle Paul is practicing self-control. And he is showing us that what we have to do is we have to discipline our body. We have to bring it into subjection so that having been someone who helped preach the gospel for others to be saved, in the end we do not become disqualified. Y hermanos, quiero terminar este pensamiento o esta lección solamente con un último versículo a contemplar. Quiero la pregunta, ¿cuántos de ustedes se saben Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10? Creo que la mayoría me van a decir que se lo saben, pero se sabe nomás una parte de él, probablemente no todo el versículo. I want to end this lesson with just one last verse that I want to meditate. I want to ask how many of you know by heart Revelation chapter 2 and verse 10. And I'm sure that most of you will say, I know it. But for the most part, we only know a small portion of that verse. Todos sabemos la primera parte de ese versículo. Note lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y ahí está lo que todos sabemos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero se olvidó de lo que estaba antes. Let me read that verse in English. It says, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. And now there is the part that everybody knows. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Hermanos, ahí cuando está hablando de ser fiel hasta la muerte, no está hablando hasta que nos muramos. Está hablando al punto de que te llegue a costar tu vida, tú vas a ser fiel. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor?
El que pierde su vida por causa de mí, ese realmente la halla, pero el que salva su vida, ese realmente es el que la va a perder. Brethren, what we see here is that that statement to be faithful until death is not talking about me remaining a faithful Christian until the point or the moment that I die or I live this world, but rather is saying that we have to be faithful unto God even if it costs me my life. You remember what the Lord Jesus said, that those who seek to save their life, they will lose it. But those who lose their life because they were faithful to Him, those are actually the ones that gain their lives. Hermanos, quiero terminar solamente con esto. Algo más que enseñó ese versículo. Dice, Satanás los va a poner por gran tribulación. Algunos van a ser lanzados a la prisión y van a tener tribulación por 10 días. ¿Cuál es la razón? Porque usted está tratando de hacer algo bueno. Satanás no se preocupa de los que andan perdidos o andan torcidos, ¿verdad? Como luego decimos. Esos no le preocupan, ya los tiene. Por los que él se preocupa son por los que realmente quieren comenzar a hacer cambios en su vida. And let me just finish with this. That verse, the first part was saying that that Satan was going to throw some of the members of the church into prison. He was going to bring a lot of tribulation upon them, try to discourage them. Let me tell you, that is bound to happen any time that you want to do something good for the Lord. Because Satan is not worried about the people that are living unfaithful lives. Satan is not worried about those that are content and happy with just living, a simple life as a Christian, but rather he's worried about those that genuinely want to make changes in their life for the better and to give God a better service. Quiero Dios, hermanos, que este tema nos estimule para que todos queramos poder tener una devoción más fuerte para nuestro Dios, pero que entendamos que si ese es nuestro deseo, nos preparemos porque obviamente va a haber crítica y obviamente Satanás va a tratar de derrumbar este trabajo. I hope that this lesson has been helpful and motivating in the sense that you will want to give God a better service, but also that you may be mindful that the moment that you want to render God a better service, you are going to be open to more tribulations and you're going to be open to criticism. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo. God bless you and thank you for your time.